Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Borovich y como siempre conmigo, Damián Pachter en el estudio. Damián, dame los titulares. Triángulo peligroso, Israel, Líbano, Irán. Brasil, Lula, presidente o preso por corrupción. Ikigai y la sonrisa de Gardel. Y ahora arrancamos con nuestra editorial. Moisés lideró al pueblo de Israel que deambuló por 40 años en el desierto. Esta historia bíblica se conoce como el Éxodo de Egipto. El siglo XXI es testigo de nuevos éxodos. Millones llegaron a Europa desde Medio Oriente y África. En Sudamérica ocurre actualmente otro éxodo, el venezolano. ¿Cuál es la realidad que van a enfrentar aquellos que buscan una vida mejor fuera de un país en crisis y al que no quieren o no pueden regresar? De a pie, solos o en pequeños grupos, los venezolanos cruzan las fronteras tratando de dejar atrás un país en crisis y buscando un futuro mejor. La más afectada es la frontera con Colombia. Cientos de camiones llegan con más y más refugiados día a día. Allí se amontonan en largas e interminables filas esperando que llegue el deseado momento de poder salir de Venezuela. Esperan durante horas bajo el sol hasta que el momento deseado ocurre. La frontera se abre, pasan y comienzan la vida de refugiados con la esperanza de tener un pasar mejor y en muchos casos llevando el dolor de dejar atrás a los seres queridos que ya no volverán a ver. A veces quisiera devolverme a Maturín y quisiera conseguirla ya con vida, pero yo sé que ella no va a estar y no quisiera regresarme con esa ilusión de volverla a ver allá. Además no la voy a volver a ver. Es doloroso porque no teníamos los recursos necesarios para ayudarla allá, pues. Cúcuta, la ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia, es una de las más afectadas por la cantidad de refugiados de Venezuela que ingresan a la ciudad diariamente. La diócesis local se ha organizado para proveer a las largas filas de venezolanos un plato de comida, un techo para dormir. Pero la recepción de tal masa inmigratoria también genera un problema para las autoridades colombianas. Hay un mal uso de la tarjeta de movilidad fronteriza. La tarjeta de movilidad fronteriza, como su nombre lo dice, es para estar cruzando la frontera de manera permanente, pero no para estar permanentemente en la ciudad. Y aquí esto no ha sido llevado por ellos a cabo, toda vez que encontramos personas que ya tenían más de 3 meses aquí con la tarjeta. La tarjeta de movilidad fronteriza tampoco permite que trabajen y hay muchos que están ejerciendo la labor ya sea de manera informal. El objetivo mío es buscar un poquito de dinero y llevarme algo de comida para mis hijos, para Venezuela. Mientras las organizaciones humanitarias y las de derechos humanos parecen seguir ocupadas con los refugiados de Europa sin ver lo que pasa en Sudamérica, el éxodo venezolano continúa y no parece tener fin. ¿Qué debe ocurrir en Venezuela para que el mundo reaccione y se estremezca? El régimen de Maduro no tolera ninguna crítica a tal punto que declaró persona non grata al embajador de España, acusándolo de intervenir en los asuntos internos del país y tuvo que dejar Caracas para regresar a Madrid. España, por supuesto, que está a la orden para facilitar todo aquello que suponga la reconciliación de los venezolanos, lo que suponga acordar, negociar, para que haya una prosperidad, una paz en el país y sobre todo para que haya una plena vigencia de la democracia y del respeto a los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y que sean los ciudadanos venezolanos los que puedan elegir quién quieren que les gobierne. Cuando regresemos de la pausa, Yaniv Azulay nos pone al día con lo que pasó en el Medio Oriente e Israel. Y luego nos ocuparemos de la crisis en Brasil y en el estudio tendremos 2 invitadas de lujo, a la corresponsal internacional de i24 News, Bianca Zanini, y a Daniela Kersh, que es la corresponsal en Israel del diario La Fola de San Pablo. Ya regresamos con más News 24.
Seguimos con News 24, el magazine español de i24 News, y ahora nos venimos al Medio Oriente, Israel, y con nosotros en el estudio Yaniv Azulay. Yaniv, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Por dónde empezamos hoy, Yaniv? Hoy, Damián, empezamos en el Líbano, donde un artículo muy inusual fue publicado en todas las redes sociales de la oposición libanesa. Estamos hablando de un artículo en el cual fue entrevistado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, o FDI, su nombre, Ronen Manlis, el general Ronen Manlis. Cito un par de las cosas que él dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Primero, el ciudadano común del Líbano se equivoca al pensar que este proceso convierte al Líbano en una fortaleza. No es más que un barril de pólvora en el que él, su familia y sus bienes están sentados. 1 de cada 3 o 4 casas en el sur del Líbano es una sede, puesto, depósito de armas o escondite del Hezbollah. Israel, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, no está dispuesta a aceptar esta presencia iraní en su frontera norte. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu viajó a Rusia, habló con el presidente ruso Vladimir Putin y trató de convencerlo de que la posición de Israel es la correcta. Escuchemos lo que dijo. I have now concluded good and deep talks with Russian President Vladimir Putin. I told him that Israel viewed 2 developments seriously. 1, Iran's attempt to establish military bases in Syria. 2, Iran's attempt to produce precision weapons against Lebanon and the State of Israel. I made it clear to him that we would not agree to any of these developments and act as necessary. Yaniv, las alertas de Manlis, muy bien, pero me parece que no solo hubo alertas, hubo también algunas amenazas que se hicieron escuchar. Sí, Israel sigue haciendo lo que hace siempre. Por un lado el esfuerzo diplomático y por el otro lado intenta disuadir a sus enemigos. En este artículo el general Ronen Manlis también dijo que sabremos cómo atacarlos con precisión si es necesario. Amenaza. El futuro de los ciudadanos libaneses es un peón en las manos del dictador de Teherán, y se refiere a Ali Khamenei. Y los mismos jefes de pueblos, ciudades o instituciones gubernamentales del Líbano que ven y deciden callar también son culpables. A todo esto se suma el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, hablando en la conferencia anual del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Lieberman aseguró que el régimen libanés es el responsable por lo que pasa en el Líbano y que ven al Hezbollah como un peón del gobierno. O sea, el gobierno es el responsable y con él nosotros hablamos. Escuchémoslo. It is clear to everyone that if, God forbid, there is a large-scale conflict up north, it will not be like last time. It will not be against Hezbollah. As far as I am concerned, all of Lebanon and the Lebanese army are no different from Hezbollah. They are part of Hezbollah and they will all pay the full price. Y en esta conferencia del INSS en parte de la Universidad de Tel Aviv, el foco, si bien hablaron muchas cosas, el foco estuvo en otro lado. ¿Dónde fue? Sí, si bien hablaron de la situación en el norte, cuando uno habla de una conferencia de seguridad de Israel, obviamente el foco siempre se va a entornar sobre el tema palestino, el conflicto con los palestinos. En esta conferencia vimos a todos los políticos y expertos de seguridad hablando sobre el conflicto Israel-Palestina. Todo esto en el informe de Mike Wagenheim. The 11th Annual Institute for National Security Studies Conference wrapped up on Wednesday. The Tel Aviv gathering focused largely on where Israel is heading as it approaches its 70th birthday. And much of the discussion still revolves around the conflict with the Palestinian Arabs, the lack of a resolution, and how uncertain the future remains, especially for Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Again, I'm saying that it is clear to all of us, Mahmoud Abbas is in his twilight years, and you can see and recognize this in his actions, his speeches, and his delegitimization of the State of Israel. And I think that in Israel's 70th year, it's time for us not just to talk about new paradigms, not just to internalize that all the old paradigms and ways of thinking failed, but for us to try and create new measures that perhaps will change the balance, change the priorities of the next Palestinian leadership that will emerge and replace Mahmoud Abbas.
Some, though, are still focusing on the present and the lack of dialogue between the Palestinian Authority and the United States. One Israeli political leader recently spoke with Abbas. He said, and I quote him, that he won't trust the Americans anymore. They won't be able to act like a mediator between the Israelis and the Palestinians. And he thinks about new mediators like the European, maybe the Quartet and the Arab countries, but he really he said that he won't trust Trump anymore. But there aren't just question marks surrounding the PA or the U.S. A submarine purchase scandal, which has seen several of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's associates enveloped in corruption allegations, could be creeping closer to Netanyahu himself, and his fiercest rival for the premiership didn't hold back when addressing the conference. Yesh Atid party leader Yair Lapid said that he knows details about the scandal that haven't been published and insists Netanyahu had a direct role in the multi-million-dollar purchase of submarines and boats that defense officials said at the time was unwarranted. Lapid said if Netanyahu knew, he'd go to jail, and if he didn't know what was happening under his nose, he shouldn't be prime minister. 70 years in, so much unsettled, and possibly some major changes on the horizon. Mike Wagenheim, I-24 News. Yaniv, mientras tanto, ¿qué hace el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas? El presidente Abbas viaja a Europa, en el cual la Unión Europea y Noruega convocaron una reunión de emergencia de los principales donantes a la Unión Palestina. Todo esto y mucho más, a la Autoridad Palestina, perdón. Todo esto en el informe de Eilon Levy. The role of the United States as sole mediator in the Israeli-Palestinian peace process has ended. That's what EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini said at a high-level conference in Brussels. Any framework for negotiations must be multilateral and must involve all players, all partners that are essential to this process. A process without one or the other would simply not work, would simply not be realistic. The EU and Norway convened an emergency meeting of major donors to the Palestinian Authority with the goal of getting the peace process back on track with this new approach. Leaving this meeting, I am cautiously optimistic. But I underline cautiously. I think that we have the possibility, and I underline the possibility, of moving this process slightly forward. These are no ordinary times. The EU always wants to get the sides talking again. This time, that meant the Palestinians and Americans. They haven't been on speaking terms since President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel and President Abbas burnt his bridges. For the first time since, the Palestinians and Americans were back in the same room. Nothing without the United States, nothing with the United States alone. But behind closed doors, an immediate priority was addressing the urgent humanitarian crisis in the Gaza Strip, reaffirming support for Palestinian reconciliation so the PA can take full control of Gaza. The Americans are determined to remain center stage in any Israeli-Palestinian process. The question now is whether they'll be willing to share that stage as well. Yaniv, muchas gracias por el informe. Como siempre, la telenovela Medio Oriente continuará. Como siempre. En el próximo bloque nos vamos a Brasil. Vamos a ver si Lula va a ser presidente, preso o presipreso. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en News 24, el magazine en español de I-24 News. Y ahora nos vamos a Brasil. Y para que nos explique qué es lo que pasa ahora en Brasil, se encuentra con nosotros en el estudio Bianca Zanini, nuestra corresponsal internacional. Muchas gracias, Bianca, por estar con nosotros. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Vemos que hay elecciones en octubre próximo y vemos que hay un candidato muy particular. Explícanos un poco. Sim, no Brasil agora está tudo uma bagunça. Aqui a gente falaríamos grande balagan. A gente precisa falar do Lula. O Lula é uma figura que foi um dos políticos mais populares
da história do Brasil, talvez da história da América Latina. Ele foi presidente de 2003 a 2011, durante um período que houve um crescimento econômico, um boom econômico no Brasil. Ele tirou quase 40 mil de brasileiros da pobreza profunda para melhorar a vida. Então, ele saiu da presidência com um apoio muito grande do povo. Agora, sua sucessora, Dilma Rousseff, não tanto. Houve um impeachment em 2016. O presidente, que agora é o presidente interim Temer, é ainda menos popular. Enquanto essa bagunça política, estamos também vivendo uma das maiores, o maior escândalo de corrupção na história do Brasil e talvez no mundo. Veamos entonces el informe que preparó Bianca Zanini acerca de Brasil, Lula, y si Lula va a ser presidente o si va a estar preso por corrupto. This is the story of a rising giant plunging quickly and uncontrollably into the abyss of one of the world's biggest corruption scandals, of a once deeply beloved leader who today faces one of two very different fates: prison or potentially the presidency. Former Brazilian President Luiz Inácio da Silva has been described as the most popular politician on earth. This July, he was sentenced to almost 10 years in prison on corruption and money laundering charges. And today, a Brazilian court dismissed his appeal, increasing his sentence to 12 years. But Lula is promising to run for president again, even if this ruling severely damages his hopes. Only one thing will stop me from what I am doing. That will be the day I am no longer here, the day that I die. A divided Brazil held its breath, and the police braced for clashes. Demonstrators protesting against Lula. Demonstrators protesting in support of Lula. When he left office in 2011, it was with record approval ratings, and the former president is credited for lifting 40 million Brazilians out of poverty. But then, in 2014, under Lula's hand-picked successor, the Brazilian economy fell into a deep recession, and the biggest corruption scandal in the history of the country began to unravel, involving billions of dollars and top politicians, including Lula and current President Michel Temer, also charged with corruption. Lula claims the trials are politically motivated to prevent him from running in the presidential election in October. They know that if there's anyone who knows how to look after Brazil, not just govern it, who knows how to care for it, it was us who did everything. Yes, we erred, but we made mistakes because we are human beings. If the elections were held today, Lula would likely win. His support is twice that of his closest rival, but the future of the country is more uncertain than it has been in decades. Brazil's economy is crumbling, systemic corruption soaring, the crime rate is rising, the political crisis deepening, and on the streets, frustration and calls for change. Some analysts worry that the relatively young democracy, only 3 decades since a military dictatorship, is at risk. Bianca Zanini, I-24 News. Bianca, en 2018, Lula, presidente, preso, presipreso? É difícil saber, porque a verdade é que, sim, Lula tem poucos recursos agora, só que ainda existem certas opções legais para assegurar que ele ainda possa concorrer à presidência. São poucas as opções, são limitadas, mas ainda existem. E como vimos neste vídeo, Lula prometeu, continua prometendo que ele vai concorrer à presidência. E a verdade é que se ele concorrer, ele vai ganhar. O Lula tem uma popularidade ainda enorme no país. Ele é uma figura muito divisiva. A metade odeia, a metade adora. Houve uma frase que estava circulando nas mídias, nas redes sociais, falando assim, que depois desse julgamento, quem é contra o PT celebrou, mas quem é contra a corrupção segue indignado, porque não é só Lula, são todos os políticos envolvidos de certa forma numa cultura de corrupção no Brasil. El presidente que está ahora, Temer, me parece que también está acusado de corrupción. O Temer não tem nenhuma chance também de ganhar. Seria Lula no primeiro lugar, o segundo lugar é o Jair Bolsonaro, que é uma figura
ainda mais controversial, ainda mais polêmica, mas a verdade é que o Lula ainda tem o coração do povo, só que o Bolsonaro tem a promessa de ordem, a promessa de algo novo, a promessa de uma mudança. E o povo, a verdade é que o povo brasileiro agora está cansado, está frustrado. Então, o que vai acontecer durante esses próximos meses, agora não tem como saber. La pregunta muy breve, según tu opinión, ¿cómo termina la historia? ¿Lula en la presidencia o Lula preso? Una de dos. Lula preso. Lula preso. Bueno, preso. Si lo dice Bianca. Si lo dice Bianca, Lula va a ir preso. Si tiver que escolher, mas... Bueno, muchas gracias por tu participación y por aclararnos un poco lo que pasa en Brasil. Y cuando regresemos, seguiremos hablando de Brasil con una invitada, la representante, la corresponsal de la Folia de San Pablo en Israel, Daniela Kresh. No se vayan, ya tenemos mucho más de News 24 en español, el magazine de I24 News. Seguimos en News 24, el magazine español de I24 News, y ahora tenemos otra invitada en el estudio. Se une a nosotros Daniela Kresh, corresponsal del Folia de San Pablo. Daniela, muchas gracias por venir. ¿Cómo está Brasil hoy? Brasil es un país muy dividido hoy, dividido casi mitad-mitad entre las personas que creen en Lula para que sea el próximo presidente y las personas que no quieren de ninguna manera que él sea nuevamente presidente. La última encuesta de opinión pública de mi periódico que yo trabajo, Folia de San Paulo, dice que 47% de los brasileños no quieren ver a Lula participando del proceso electoral ahora de las elecciones del 7 de octubre, pero 51% no quieren Lula en las elecciones, por tanto, algo como mitad-mitad. De los brasileños quieren a Lula y no quieren a Lula. Y también lo mismo se pasa con los brasileños que quieren a Lula arrestado en la prisión. Casi mitad quiere que él esté allá, más de la mitad, 53% creen que él debe estar cumplir su pena de prisión de 12 años, que fue ahora en el 24 de enero en segunda instancia. La pena era 9 años y ahora pasó para 12 años. Pero 44%, algo así, no creen que él debe entrar en la prisión, creen que es una injusticia y que él debe estar libre. Ahora, vemos que la situación de Lula genera mucha manifestación, mucho movimiento en las calles. ¿Qué pasa si Lula va preso? ¿El país, las instituciones van a funcionar? ¿La gente en la calle va a tomar medidas que puedan provocar una especie de revuelta social? ¿Cuál es el escenario que se plantea? Es muy interesante porque si hubieras preguntado eso hace 15 años, 10 años, yo hubiera dicho, no, Brasil nunca hay nada en las calles, una guerra civil, es imposible en Brasil, es un país muy homogéneo, es un país que nadie sale a las calles a protestar y es un país así muy calmo, pero realmente en los últimos años las cosas cambiaron mucho y realmente las personas salieron a las calles para protestar en contra de Lula, en favor de Lula, en contra de Dilma Rousseff, la presidenta anterior que salió del gobierno por impeachment en 2016. Entonces hay un cambio que nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar si él va preso y nadie sabe lo que va a pasar si él gana las elecciones, si las personas van a salir a la calle con violencia o no. Ya hubo casos de violencia contra policías, el pueblo en policías y cosas que no vimos antes. Por la dictadura militar también es imposible estar en las calles. Pero no sabemos si va a haber violencia entre los dos grupos, sin policías, entre las personas. Confrontaciones entre los que apoyan a Lula y los que están en contra de Lula. Hay confrontaciones ya en las redes sociales, hay confrontaciones ya entre las personas, hay amigos que no son más amigos porque uno es en contra o a favor de Lula. Hay personas que no hablan más una con las otras. En las redes sociales el debate es muy agitado, las personas, hay muy odio. Muchas personas, mucho odio entre las personas. Me suena conocido de algún lado, no sé exactamente de dónde. Ahora sigamos con la figura de Lula, Daniela.
¿Cómo explicarías que su figura todavía tiene un índice, según la misma encuesta que vos mencionaste, yo también la leí, entre 37 y 47% de aprobación? ¿A qué se debe esa aprobación? Hay dos cosas ahí. La primera cosa es que las personas que a ellas les gusta a Lula, a ellas les parece que es todo una injusticia, es conspiración de la derecha para retirar la izquierda del gobierno, del poder. Entonces para ellos no interesan los fatos, no interesan los hechos. Lo que pasó, si él realmente ganó un departamento de Odebrecht, de la constructora, o si no, eso no importa. Es toda una tentativa de cambiar el gobierno. Entonces a ellos no importa, entonces continúa a querer a Lula en el gobierno. Ahora, separemos la figura de Lula y hagamos una mención respecto al PT. ¿El PT sigue siendo popular en Brasil? Mucho menos, porque lo que pasó es que Lula, cuando subió al poder en 2003, realmente había un consenso en el país que llegó el momento de Lula, llegó el momento del PT en el poder, el momento de los trabajadores, el momento de las personas de la calle a subir a Brasilia, a ir a estar en el poder. Hubo una especie de euforia en este momento porque Lula era un niño pobre que subió en la vida y no sabía leer, escribir. Y llegó al poder. Entonces en Brasil había un sentimiento de orgullo porque realmente ahora hay un cambio de poder, del pueblo llegó al poder. Pero después, con el tiempo, las personas empezaron a estar muy a mirar lo que hizo el partido. El partido hizo de todo para estar en el poder. Incluso robar dinero, robar plata, poner personas dentro de las firmas públicas para sacar plata para el partido. Entonces, empezaron muchas investigaciones sobre lo que el partido estaba haciendo. Y hoy las personas están muy realmente desencantadas con el PT, con el partido, con las ideas de la izquierda. Y ahora hay una derecha muy fuerte en Brasil que comienza a estar muy fuerte. Y nunca, no me acuerdo de en Brasil haber una extrema derecha tan fuerte. Ahora el segundo colocado en las encuestas es un tipo de extrema derecha, pero contra las libertades individuales como aborto, como casamiento de homosexuales. ¿Quién es esa persona? Se llama Jair Bolsonaro, es un diputado federal hace 20 años más, casi 30 años, y es un tipo ex militar que quiere que Brasil tenga otra vez una dictadura, que militares en el gobierno, y dice cosas increíbles que los brasileños nunca escucharon por políticos, por ejemplo. Dice cosas terribles contra mujeres. Dijo una vez a una diputada que era tan fea que no debía ser estuprada. Te voy a hacer una pregunta que no la teníamos preparada, pero esto me suena como que es el Trump de Brasil. Sí, muchos dicen que es el Trump de Brasil y realmente hay mucha gente teme que él, sin Lula, es el segundo colocado en las encuestas y a lo mejor el tipo es el Trump de Brasil, puede llegar a la presidencia. Hoy en día, ¿cuáles son los principales 2 o 3 temas que preocupan a la sociedad brasilera? Bueno, el primer tema, y creo que es el primer hasta el 10, es la economía. Brasil, en el gobierno de Dilma y también de Lula, entró en una crisis económica como nunca en la historia, ni en el momento de los portugueses, cuando estaban ahí hace 500 años, la economía estuvo tan mal. De 4% de desempleo, ahora tenemos 12% de desempleo. Son millones de personas que perdieron los empleos los últimos 3 años. Y ¿cómo se dice? Juros, los intereses de los bancos son altísimos, algo como 10% al mes. Entonces las personas no pueden buscar plata para pagar sus deudas. Entonces no hay empleos para las personas. Entonces el problema es económico. Siempre fue económico en Brasil. Y la manera de tratar esos problemas económicos es lo que va a estar en las elecciones. Una pregunta más sobre una persona que no es candidata, pero bien podría hacerlo. Hay un juez que se llama... Joaquim Barbosa. Exactamente, Moro. Sí. Moro, Sérgio Moro. Sí. Es el juez que juzgó a Lula. Exactamente. Sí. Su nivel de popularidad en la sociedad brasileña
¿Cómo es visto él? Sí, es visto como un Elliot Ness de Brasil. Realmente, es visto como alguien que logró sacar a Lula del público, o a Dilma también, por otros medios, por la cosa del departamento que tenía, y a lo mejor no ficó probado que Lula o Dilma sabían de la corrupción en el gobierno, pero si no fueran pagos por moro en otras cosas, en otros tipos de crímenes. Bueno, seguiremos hablando del tema de Brasil. Queda abierto todavía todo lo que fue o lo que es el Odebrecht, que es todo un episodio aparte. Con gusto te volveremos a invitarte para que nos cuentes un poco y nos aclares qué es lo que pasa en Brasil. Muchas gracias por haber venido a esta emisión de News 24 en español. Muchas gracias a ustedes. Y cuando regresemos en el próximo bloque, Ikigai, que en japonés significa volver a la vida, y también el nombre de un film que nos habla de volver a nacer, de la ética y de la poética. ¿Y qué tendrá que ver en todo eso la sonrisa de Gardel? Ya lo veremos. No se vayan, ya regresamos con más News 24, el magazine en español de i24 News. Seguimos en News 24 y de Brasil. Ahora nos vamos a Buenos Aires, la Argentina. Mirta Regina Satz trabajaba como jefa de tesorería de AMIA. El 18 de julio de 1994, a las 9:53, en plena jornada laboral, una bomba destruyó completamente el edificio, provocando más de 300 heridos y 85 muertos. Este terremoto en su vida la coloca ante la disyuntiva vivir-morir. Entonces Mirta sale en busca de su Ikigai. Ikigai es el nombre del film que realizara Ricardo Peterberg, que está en Skype en Buenos Aires. Ricardo es realizador cinematográfico que inició su carrera hace más de 25 años. Su primer largometraje fue Venimos de muy lejos y recientemente presentó Ikigai. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué significa Ikigai y quién es Mirta Satz en esta historia? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá Buenos Aires, muy lejos de donde están ustedes. Muchas gracias por comunicarse conmigo con este asunto del documental Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que significa un poco cómo volver a construirse, como un trabajo de resiliencia, digamos, de cómo uno vuelve a darle un significado a la vida después de pasar por algún trauma que le quita un poco el sentido a la vida. Ese es el trabajo un poco que Mirta Regina, conocida por muchos, hizo después del atentado que sufrió en la AMIA. Y resulta ahora de una película sobre un trabajo que ella terminó ya hace unos 3 años, que es un mural que se llama La sonrisa de Gardel. Ese fue su Ikigai, encontrar un camino por el cual volver a darle un sentido a la vida de Mirta. Entonces veamos ahora un segmento de la película Ikigai de Ricardo Peterberg. La verdadera inocencia fue la de haber salido a trabajar un día 18 de julio como un día más. Yo necesitaba hacer algo. La tradición judía es cuando fallece un ser humano, una semana uno tiene que estar sentado en una sillita chiquita. Y yo dije, ¿qué va a ser de mi vida? Tengo que seguir porque están mis hijas. Todo lo que hacías lo rompías, porque fue una destrucción. Entonces la obra de esa destrucción no puede ser otra cosa que una destrucción. Quería expresar eso, la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad. Creo que después del caos vuelve el orden, como el Big Bang. Y a partir de eso que está roto, volver a armarlo de otra manera. Una mañana se me vino la sonrisa de Gardel. Es como la Gioconda nuestra.
son las cosas que nos sostienen como cultura. Gardel hecho según su propio ser. La música, un humor ácido, una forma de observar la realidad, el tesón de mi pueblo, el tesón en mi sangre está. Ricardo, Gardel es reconocido como el cantante de tango más importante de la historia. Ahora, ¿cuál es la relación entre esta sonrisa, que es el ícono de él, su imagen más conocida, con Ikigai? Yo creo que el Ikigai que busca Mirta encuentra en Gardel una identificación, una identidad que nos representa a todos los argentinos. Entonces es una manera de encontrar en Gardel un espejo de la vida de ella y de la vida de sus compañeros, de la vida que se fue de sus compañeros y de la vida de sus actuales compañeros y vecinos. Entonces, vamos a ver ahora un segmento en el cual Gardel, el cantante de tango más famoso que tiene la Argentina, es parte de la historia Ikigai de Mirta Sars. Y estos platos, esto que está acá, con este hilito de plata que tienen, los hice en una madrugada que hace poco dije, tengo que hacer mi Gardel, no lo había hecho. Esta noche no me acuesto si no lo hago. El hombre que llevó el tango al exterior fue Gardel. El hombre que hizo conocer a la Argentina en el exterior fue Gardel. Que se mire y que se vea, y ahí se lee Buenos Aires, se lee Argentina. El hombre que inmortalizó el tango fue Gardel. Esto es un mural hecho por gente muy distinta de todas las edades, que cada uno hizo una parte, un círculo. Ese círculo era Gardel. El día anterior había sido la final del Mundial. Ana María la lleva a la hija. ¿Dónde te sentás? ¿Dónde te sentás? Faltó Miguel. Suena el teléfono, que llegaron los cafés con leche. Y ella atendió porque estaba ahí sentada. Bajá a buscar las cosas. Y ella fue, y fue en ese exacto momento. Ikigai es una palabra que Iki significa vida y Gai de Gaeru, que significa volver. Quiere decir que uno vuelve a la vida. Ricardo, ¿en qué festivales se puede ver Ikigai y dónde la podemos ver? Ikigai, la película está terminada recién en octubre, más o menos, mediados de octubre. Estuvo en un festival internacional acá en Argentina, un festival de cine internacional, y la estamos presentando, digamos, a diferentes festivales ahora, digamos, a ver qué suerte tiene y qué recorrido puede hacer. En Argentina todavía no se estrenó, se va a estrenar cerca de Semana Santa, y bueno, hay una expectativa en el sentido, bueno, de la gente de la comunidad judía de Argentina con respecto a esta película, porque es una película que la verdad cuenta toda esta cuestión de AMIA que venimos trayendo hace más de 20 años, con una situación de injusticia permanente, pero está contada desde sus propios protagonistas, no desde la macropolítica, estas cuestiones que se dirimen entre jueces, políticos, terroristas, sino contado desde la gente. Entonces en la Argentina, bueno, hay como, y en la comunidad judía ya hay como cierta expectativa como para ver esta lectura del asunto. Bueno, nosotros desde acá, desde News 24 en Israel, damos el apoyo difundiendo tu tarea, te deseamos el mayor de los éxitos cuando la película sea presentada. Muchas gracias por habernos permitido descubrir el Ikigai de Mirta. Y en el próximo bloque veremos qué tienen en común las semillas de granada, el cerebro humano y la nanotecnología. No se vayan, ya seguimos con News 24 en español. Último bloque de News 24 y tenemos una pregunta muy interesante hoy para nuestra audiencia. ¿Qué tienen en común las semillas de granada, el cerebro humano y la nanotecnología? El lugar donde estos tres se unen
puede proveer una alternativa que prevenga la aparición de la temida enfermedad neurológica del Alzheimer. Cuando llegamos a la mayoría de edad, las células del cerebro se van muriendo y no se regeneran. La doctora Ruth Gavison, que se encuentra hoy en el estudio con nosotros, dirige el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas del Departamento de Neurología del Hospital Hadassah en Jerusalén y nos va a explicar un poco cuál es la relación entre la granada, el cerebro y esta enfermedad. Doctora Gavison, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, mucho gusto. Explíquenos un poco cómo funciona esto. Un poco de todo, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, como la de Alzheimer y otras parecidas, como Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, ALS, que también las conocemos bastante, tienen cosas distintas y tienen cosas en común. Las cosas en común que tienen es que finalmente las células del cerebro todas mueren por procesos de oxidación, que tienen mucho que ver con lo que pasa en las células, cómo usan la energía en la parte de las células que es la que la produce, y demasiada oxidación es la que finalmente mata las células del cerebro. Aparte de este proceso, que es el proceso igual para todas esas enfermedades, hay cosas que son distintas para cada enfermedad, por ejemplo, proteínas que también se oxidan y forman agregados en el cerebro. Y entonces, cuando estamos hablando de cómo prevenir o curar, ¿no?, algo así, estas enfermedades, que tiene que ser antes que se mueran las células porque no se regeneran, estamos hablando de encontrar cosas que disuelvan los agregados, que eso hasta ahora resultó que no ayuda. Por ejemplo, en Alzheimer se hicieron muchos experimentos con humanos de eso y no ayudó. Y nosotros pensamos en otra clase de forma, tratar de prevenir o por lo menos limpiar la oxidación, que quieren decir los radicales libres que se forman en el cerebro en estos procesos. Los sacamos todo lo que podemos, limpiamos y vemos a ver qué pasa. Si podemos que las células del cerebro vivan más tiempo. ¿Cómo llegan los antioxidantes al cerebro? ¿Cómo hacer para que lleguen? Eso es lo más importante, porque antioxidantes hay en todo, en todas las comidas, en todas las frutas, en muchas verduras. Todo el tiempo escuchamos esto es bueno para ti, esto es bueno, el brócoli es bueno, los tomates son buenos, el vino... ¿Qué es lo bueno? Eso. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que llegue a donde tiene que llegar, porque el problema de los antioxidantes naturales, que es lo que queremos hacer, porque estamos hablando de prevenir enfermedades durante muchos años. Entonces, lo que queremos dar a la gente son cosas que sean sanas, que no causen daño, no que sean drogas difíciles de utilizar. Pero el problema de todas estas cosas naturales es que no llegan al cerebro. Las tomamos, a veces ya en el estómago ya se disuelven, los otros llegan al hígado, todo lo que tiene que ver con lípidos llega al lípido y ahí se disuelven y se forman en grasas que sabemos a dónde llegan para distintas cosas, pero no salen ni a la sangre ni de ahí al cerebro para poder ayudarnos. Y aquí tenemos a las granadas. Resulta que el aceite de granada, que viene de la parte rojita que hay adentro de eso hay como un palito blanco que ahí generalmente eso ni siquiera lo digerimos cuando tomamos el jugos o algo así, no llegan a nosotros. Ese aceite tiene un antioxidante que se llama el ácido purícico o omega 5, uno de los más fuertes que existen en la naturaleza. El problema está que, como dijimos, aunque lo tomemos todo el aceite, no llega al hígado y ya está, y ahí muy poco de eso sale de por ahí. Y entonces la idea era de cómo hacer para que esto llegue al cerebro, y ahí es cuando hicimos fuerza en nuestro laboratorio en Hadassah, con el laboratorio del profesor Magdassi, que es el jefe del Centro de Nanotecnología de la Universidad Hebrea. Preparamos una fórmula donde las gotas grandes de aceite se forman en nanogotitas muy pequeñas, y esas nanogotitas, cuando lo tomamos, llegan al hígado y del hígado pueden salir directamente. Eso es, desde el control nos están preguntando qué son las pastillas que usted trajo. Estas son las pastillas que están viendo ahí, y cada una de ellas contiene esta mezcla que la vemos nosotros, que son el ácido con los emulsantes que lo forman en nanogotitas. En la cápsula viene solamente algo que es totalmente los lípidos, ¿no? El aceite con pero cuando lo tomamos se forma en una emulsión blanca que exactamente de lo grande que hace falta, porque eso es lo que hemos probado en el laboratorio,
cuánto grande tiene que ser las nanogotitas para que lleguen al cerebro. ¿Las podemos probar? No sé, yo ya ni me acuerdo cómo te llamas. Bueno, si la tomás 2 por día a la mañana, tal vez después... Nos vamos a acordar. 2 por día. Me acuerdo entonces que a la doctora Ruth Gavison le agradecemos que haya venido al estudio para comentarnos acerca de este avance y la volveremos a invitar más adelante para que nos comente hacia dónde esta investigación ha llegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, pueden vernos en Facebook, en Twitter y seguirnos en YouTube. Damián, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, si nos acordamos. Si nos acordamos.